Muy bien, hoy cuando arrancó el programa prometimos esto, porque el panorama internacional está picante, está prendido fuego, y por supuesto estuvimos hablando de una pandemia, de la pandemia, año y medio ya llevamos hablando de la pandemia, y parece que era lo único que sucedía en el mundo. Y no, y el mundo tiene además otros problemas que seguramente se complementan con la pandemia para hacer una explosión de problemas. Sí. ¿No es cierto? Tenemos la situación de Colombia, tenemos la situación de la Franja de Gaza, y cómo no nos vamos a poner a explicarla a nosotros, porque tan irresponsables no somos, aunque igual lo intentamos. Sí. Hicimos un cuadrito y todo con unos dibujitos y todo, pero nos lo bajó la radio. No, y además lo que sí hacemos es una competencia de irresponsabilidad entre los tres. Sí, lo intentamos. Tenemos una pizarra donde es quién hace los comentarios más irresponsables. Claro. Por ahora va ganando Homero. Claro, gracias. Sigo yo y por ahora última Tami. Sí. Pero ya después me pongo a tono. Sí, tenés que mejorar. En cualquier momento tenés que mejorar. Pero entonces conseguimos el contacto de Andy Flores, que es un capo, @soy.andyflores. Yo lo estuve viendo mucho, lo estuve siguiendo en redes, y él está recontra empapado de información y nos va a desasnar. Hola, Andy, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Hola, buenos días, Andy. amigos, amigas, ¿cómo están? Muy bien, Hola. Andy. Gracias por proporcionarnos tu saber al aire. Gracias a ustedes por el llamado. Coincido totalmente en lo que decían. O sea, el mundo está que arde porque todo se le suma a la pandemia. O sea, ya estamos en una y se suma todo esto. Problemas anteriores que venían sobreviviendo como problemas que decían, bueno, este problema puede ser eterno, sí, puede estar. Ya si le agregas una pandemia arriba, medio que explota, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que un poco está pasando eso con Colombia y con Israel. Arrancamos por donde usted me diga. Mira, tenemos como dos partes. Podemos arrancar por la que quieras. Arranquemos por Colombia. Nuestra idea es que por lo menos de acá el oyente se lleve el ABC de lo que tiene que entender de las dos situaciones. Así que si nos ayudás a comprenderlo, ideal, metamos con Colombia primero. Dale, a ver, se las resumo. Ay, se le muy sencillo. En Colombia arrancó por una reforma impositiva, un poquito más para atrás, porque por ahí alguno lo agarró empezado, esta cuestión de todo el conflicto en Colombia y no entiende de qué va. Hubo un intento de reforma impositiva, o sea, reforma de impuestos que el gobierno quería hacer. Y ese gobierno quería hacer una reforma que lo que decía la gente es: esto va a terminar aumentando el precio de las cosas que consumimos todos los días, va a terminar aumentando el precio del pan, de la leche, del transporte, de absolutamente todo. Entonces salió a la calle. Y mira, te sumo a esto, a este detonante, lo que decían ustedes, que muy bien apuntan, que todo se suma a la pandemia. O sea, en Colombia cayeron en la pobreza desde que empezó la pandemia 3,6 millones de colombianos y colombianas. O sea, esos son datos del gobierno de Colombia, datos concretísimos. Entonces, a esa gente que ya cayó en la pobreza, le estaban diciendo, mira, vamos a hacer esta reforma y probablemente te vayan a subir un poco las cosas de precio. Y esa gente ya estaba en una situación en donde no aguantaba más. O sea, por eso tanta bronca y por eso salieron a las calles. La reforma, en definitiva, se retiró para hacerle cambios, pero en principio no está siendo tratada para aprobarse. Pero ustedes dirán, pero la gente sigue ahí en la calle, estamos viendo las imágenes ahí, están todos en la calle. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siguen si la reforma se retiró? Y yo ahí la respuesta que les daría es, ¿se acuerdan lo que pasó en Chile cuando aumentó el precio del metro y todo el mundo salió a la calle, el precio del subte allá? Sí. Y bueno, salieron un montón de reclamos, y salieron reclamos de educación, salieron reclamos de salud. En Colombia está pasando algo parecido. O sea, estamos viendo que la gente salió a la calle por el tema de la reforma impositiva, pero a eso se empezaron a sumar un montón de otros reclamos, incluidos, por ejemplo, en este caso de las protestas, lo que fue la violencia policial. Yo acá estoy leyendo un reporte que habla de más de 1.876 casos documentados desde que empezó la protesta para acá de abusos policiales. Es un montón. Y por otro lado también incluso denuncias de violencia sexual contra manifestantes mujeres por parte de la policía y los militares. Todo esto documentado y presentado ante Naciones Unidas. Sí, que esto ya cruza un límite enorme. También los fusilamientos, vimos tiros en la cabeza, gente que está que ya no está haciendo nada, que está protegiéndose, que está contra una pared ahí, como diciendo, bueno, ya está. Y van y lo rematan. Es como... Esto viene de una bajada de gobierno, decís, así como de, bueno, vamos con mano dura, hagan lo que quieran a las fuerzas de seguridad. Sí, mira, lamentablemente te tengo que decir que es así, porque si hay un tuit que no lo van a encontrar más porque Twitter lo borró, porque no respetaba los términos y condiciones, y es el tuit del expresidente de Colombia, que es Uribe. Uribe es el mentor... Uy.
Lo levantaron a él también ahora. Está Uribe detrás Uribe de todo está esto. detrás de todo esto. No, porque... ¿Querés sacarlo por teléfono? Dale. Sí. Ahora lo llamamos por teléfono, así podemos tener una comunicación más fluida porque está buenísimo hablar un poco de esto. Si quieren, separemos con una canción y lo llamamos, lo volvemos a enganchar, así se escucha sin cortes. Lo de Uribe nos lo había contado un periodista que está con Mario, ¿no es cierto?, a la mañana, que Dani Maffei. Sí, que el tuit más o menos indicaba, es parecido también como cuando pasó lo de Black Lives Matter, ¿te acordás? Y el tuit de Trump era como incentivando a las fuerzas de seguridad a reprimir y llamando terroristas a los manifestantes. Claro. Que ese siempre es una postura bien clara, ¿viste? Cuando decís, esta gente está haciendo terrorismo, que mucha gente lo ves en las redes también, como, no me gusta nada cómo destruyen mi ciudad. Sí. Y vos decís, boludo, ¿estás viendo cómo rematan personas inocentes en... Claro, es un como que milico pegándole un tiro en la cabeza a alguien y vos te estás quejando por una vidriera que está rota? Claro, una Maestro, cosa frente a la ¿en serio otra me decís? debería... Es como medio desigual, ¿no? Y el abuso de las fuerzas policiales, ahí está Andy, ya lo tenemos conectado. El abuso siempre de las fuerzas de seguridad está ahí. O sea, está siempre a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. A medida que le das un poquito de poder, es como que aparece de todo, que vos decís, loco, eso hay que corregirlo estructuralmente en todas las fuerzas del mundo. Sí. Andy, ¿cómo era el tuit de Uribe? Sí, mira, ahí les repongo un poco eso. El tuit lo que decía era, los policías y los militares tienen derecho a usar sus armas para defenderse de los manifestantes. Eso lo dijo después de que pasaron por todas las redes sociales y por la televisión el video de policías disparándole en la cabeza a un adolescente. Sí. Es un tuit que obviamente generó mucho enojo en la gente y que incluso la plataforma lo termina borrando porque dice eso está glorificando la violencia, que es uno de los términos y condiciones que tiene Twitter como para bajarte un tuit. O sea, le bajaron ese tuit, pero eso responde a la pregunta que me hacían ustedes de ¿hay un apoyo del gobierno a esa violencia policial? Sí, por supuesto, hay un apoyo del gobierno. Y también hay, si querés, un sustento. O sea, el gobierno se está apoyando en eso porque sabe que quiere pasar una medida que a la gente, que no va a ser positiva para la gente y que la gente está en la calle protestando contra eso. Andy, te hago dos preguntas. La primera es, esta medida, digamos, de esta reforma impositiva, que es la que hace que todo esto explote, ¿era una medida que era para todo el mundo? ¿Era una medida que estaba que la idea era aplicarla sobre clases medias y bajas? O sea, ¿qué clase de medida era esta? A ver, la medida se fue modificando porque era un proyecto, o sea, se tenía que aprobar. Ahora, le retiraron partes. Lo que pasa es que al principio de todo, la medida incluía, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto totalmente regresivo. Para explicarlo en castellano, si el pibe que está vendiendo carilinas en el semáforo y junta los pesos para poder comprar un litro de leche, un alfajor, lo que sea, paga el mismo impuesto que el que vive en el barrio más rico de la ciudad. Entonces, si vos aumentás ese impuesto, va a afectar realmente un montón a las clases bajas y a las clases medias, teniendo en cuenta que ya habían caído en la pobreza 3,6 millones de personas desde que arrancó la pandemia. Claro. Porque 2 millones millones más estaban a punto de caer. Claro, o sea, porque ese impuesto ya está en el precio de la leche. O sea, en el momento que vos vas al supermercado o al mercado a comprar, ya te viene incluido ahí. Claro, Andy, hay bienes que allá en Colombia están exentos de ese impuesto, para ser precisos, pero como ejemplo vale. Sí. Ok. ¿Y cuál es la situación actual? O sea, ¿cuántos días llevamos de protesta, de bardo y en qué estado está hoy la situación? Mira, nosotros ya este tema lo venimos siguiendo hace bastante. Sí. Hace por lo menos más de 10 días que la situación está cada vez más caliente y cada vez las calles están en una situación más compleja. Realmente lo que viene pasando es que la violencia policial continúa, que hay cada vez más hechos de violencia en unos lugares puntuales, por ejemplo, que son como unos comandos que fueron los más atacados, que son como si te dijera las comisarías de cercanía, como esos lugares de donde están los policías, pero son cercanos al barrio, porque los vecinos y vecinas lo que vienen denunciando es, en esos lugares lo que pasa es que nos siguen deteniendo arbitrariamente, a los que estuvieron en las manifestaciones van y los buscan en la casa. Hay denuncias de muchas ONG presentadas ante Naciones Unidas que dicen, no sé dónde está tal persona que fue a una marcha, desapareció, no está, no aparece, voy a la comisaría y no está, recorro hospitales y no está. Terrible. Situaciones que recuerdan lo peor de épocas que hemos vivido acá en la Argentina, y que en Colombia está pasando algo tremendo de ese calibre ahora, y que
creo que es importante a veces dimensionar que estas cosas, a veces uno dice, uno se entera después de que pasaron. Bueno, está pasando ahora. Y creo que hay que darle mucha visibilidad porque muchas veces, por lo menos los colegas con los que vine hablando estos días que están allá en Colombia me dicen, mirá, dependemos mucho de los medios de afuera porque hay muchos medios de acá que no dicen nada. ¿Cuál es, eso te iba a preguntar, cuál es la postura de los medios, los más consumidos en Colombia en este momento? En medio que no le dan bola, se ponen del lado de los militares, se ponen del lado del gobierno. Oscila entre todo eso, tal cual. Sí. Hay mucho que no le da bola o que se pone del lado del poder en este caso, y hay un argumento que yo creo que está empezando a caer, por suerte, pero es los manifestantes rompieron vidriera. Yo vi algunos videos que denunciaban manifestantes infiltrados, que en realidad son parte de las fuerzas de seguridad, que van vestidos de civil, rompen todo y ahí justifica el inicio de la represión. Eso lo habíamos visto acá en Argentina, lo habíamos visto en Chile también. ¿Está pasando en Colombia? Sí, totalmente. Mira, yo hablé por lo menos con 4 o 5 periodistas que me confirmaron eso mismo. Periodistas de diferentes zonas de Colombia me confirmaban eso. Porque hay algo que no puedo entender. Vos vas y generás el disturbio para ir y golpear a la gente, ¿y qué? ¿Y así crees que vas a desmerecer el reclamo? La idea de ellos es estúpido. De esta manera deslegitiman lo que está pasando y deslegitiman ese reclamo. Lo que pasa es que yo creo que la gente no come vidrio. O sea, claro. La gente y la audiencia de esos medios se dan cuenta que el reclamo es justo y que realmente hay infiltrados y que además, en ese contexto en donde vos tenés a la policía con un montón de denuncias súper graves y que matan a la gente adelante de las cámaras transmitiendo en vivo, que alguien rompa una vidriera es un tema que tenemos que discutir en otro momento. Sí, es lo que decíamos antes, como que decís, no me puedes hablar de que te están rompiendo las calles cuando están fusilando gente, o sea, es como re desmedido. Totalmente. Y te puedo preguntar sobre los paramilitares y sobre grupos militares que no son ni el ejército ni la policía. ¿Qué postura están tomando? Porque también vi algunos videos de gente armada pero vestida de civil. Claro. A ver, eso es un tema en Colombia muy heavy y es lo que, si querés, para hacer algo circular y volver a lo que decíamos al principio respecto a las cosas que ya estaban latentes y que se suman. Claro. Es algo que está presente y que es parte de la vida de Colombia. El problema es que todo esto estalla en un contexto en donde toda esa violencia, la violencia paramilitar, termina floreciendo porque también hay, si querés, un desbande de muchos tejidos sociales en donde, hoy leía, por ejemplo, los datos de pobreza y otros datos de subsidios de Colombia. O sea, hay 2 millones más de colombianos y colombianas que caerían en la pobreza si no existieran los subsidios que existen ahora y que están teniendo esa gente, si querés, como al borde del precipicio antes de caerse. Entonces también hay mucha gente desesperada, mucha gente que dice, yo dependo de esto para comer, y la situación viene encima, digo, para no meterme en un tema más largo, pero la situación de COVID en Colombia viene muy dura también. Entonces se suma todo y esa gente dice, yo no sé si voy a poder seguir teniendo trabajo o ya no lo tengo más, ¿qué hago? Y encima me suben los impuestos o proponen subirme los impuestos, sale a la calle. Claro. Sí, hay una falta de sensibilidad a veces en la toma de medidas que es insólita. Andy, cambiando, ¿hay algo que quieras agregar de la situación de Colombia que creas que sea importante para entender el panorama o podemos pasar a la Franja de Gaza? Te haré una línea más, si querés, para pensarlo como reflexión, que quizás, impuestos que no sean regresivos. O sea, ¿por qué no se pueden poner impuestos a las grandes fortunas en Colombia que estuvieron ganando millones y que quizás sí están en condiciones de hacer un esfuerzo en lugar de pedírselos a las clases medias y bajas, ¿no? Y sí, bueno, lo mismo pasa un poco en todos lados. ¿Por qué cortan el bacalao, Andy? Y sí. La respuesta era esa. China Rulo está con ganas de salir a la... Uy, porque acá a Rulo le decimos China Rulo cuando tira esa de meterse con las grandes fortunas y todo. A él le encanta eso. A mí me encanta... Yo la rebanco también, pero no me meto tanto como él, que se mete a fondo, ¿viste? A mí lo que me gusta es que los que tienen mucho, que sigan teniendo mucho. Sigan teniendo mucho, que lo van a seguir teniendo igual. Pero que pongan mucho también, ahí está. Ahí está, y ahí vemos la imagen de China Rulo, exactamente. Andy, pasemos a Mundo Franja de Gaza. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, vamos para Israel, en donde te diría que el problema es algo no resuelto que viene ya desde hace
mucho y desde Sí. la creación del Estado de Israel. Corría el año 400 antes de Cristo. Y No, es que en algún punto está bueno para entender. Yo en principio voy a explicar qué es lo que estuvo pasando y cuáles fueron los detonantes. Sí. Porque la razón fundamental no cambia, o sea, no está cambiando, es el conflicto que no está resuelto entre judíos y árabes que estuvieron, que están en esa región. O sea, eso no cambia y viene siendo lo mismo. Ahora, haya desaparecido de los grandes medios o no, el problema sigue estando. Lo que nos encontramos ahora es que en un momento súper especial, porque es Ramadán, o sea, un momento del Islam muy particular, en donde se ayuna, bueno, creo que se conoce bastante lo que es Ramadán, termina en un momento con el uso de gas pimienta y también de granada contra los fieles que estaban en la mezquita, o sea, en un lugar que es el tercer lugar más sagrado para el Islam, ¿sí? Para los musulmanes es el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Sí. En ese lugar tiene lugar una represión de la policía. de la perdón, Primero de las una fuerzas de vigilancia seguridad, muy dura y porque después una represión. de fuerzas de seguridad de Israel. De Israel. En Israel está esto. Claro. Sí. O sea, la situación... Pero es el Ramadán detonante y los fieles están terminando Ramadán en su ritual y los reprimen violentamente. Ahí, según obviamente a quienes consultes, te van Sí. a decir, empezó aquel. Ahora, la realidad es que hubo una represión muy grande a gente que estaba rezando y eso es condenable de cualquier religión, sea la festividad que sea. Claro. Eso lo que generó también es mucha bronca. ¿Y qué pasó? La gente empezó a manifestarse en las calles. Claro. Empezó a haber manifestaciones en Israel, o sea, en barrios mixtos. Entonces, esa manifestación obviamente también fue reprimida y todo empezó a encender una situación que ya estaba latente y que por supuesto a cada determinada cantidad de tiempo vuelve a encenderse. ¿Qué pasó? Hamas, que es el grupo que controla la franja de Gaza, obviamente lanzó un ultimátum. Lo que dijo es, bueno, tiene que finalizar esa situación, o van a empezar a caer cohetes o va a empezar la violencia. Y obviamente desde el lado de Israel también se respondió y también hubo, ahora podemos contabilizar todo lo que pasó, pero en definitiva hay desde el miércoles a hoy miércoles hay 53 palestinos, incluidos 14 chicos que murieron, hay más de 300 heridos, en Israel también hubo muertos, hay una escalada de violencia que incluso obligó a cerrar hasta el aeropuerto. En este panorama siempre se habla de un poco de medidas, de respuestas desmedidas por parte de Israel, ¿no es cierto? Violentas. Sí, a ver. Es así, es así, o sea, porque yo lo que leo en las redes, leo mucho eso y digo, ¿será así o no es así? Porque estamos hablando de un número de palestinos muertos y me dijiste 14 niños. Sí, esas son, y cito la fuente también porque sé que hay mucha gente que le puede resultar un tema sensible, pero son, Sí, claro. están hoy en la BBC, que están en el New York Times, estamos hablando de ese tipo de datos concretos. Sí, obviamente que en Israel también hubo muertos por los cohetes que cayeron. Sí. Los muertos, está mal, la violencia es condenable totalmente, no importa de dónde venga. Claro, cualquier Ahora, violencia. Lo que hay que destacar es que se están produciendo un montón de cosas que son peligrosas. O sea, por ejemplo, lo que se está proponiendo desde el Estado israelí es, por ejemplo, desalojar a los palestinos de sus hogares en una zona específica, que es un barrio palestino que está fuera de los muros de la ciudad vieja, que son propiedades y tierras que son reclamadas por colonos judíos en tribunales israelíes. Ahora, se construyeron alrededor de todo eso asentamientos judíos en tierras ocupadas para rodear toda esa ciudad. Ahora, todas esas cosas generan un clima muy complejo, porque en principio porque objetivamente se está violando el derecho internacional en esos lugares, lo dicen las Naciones Unidas, Sí. no es una cuestión de opinión, y obviamente lo que se está generando es una escalada de violencia en donde la salida propuesta por Israel es directamente entrar, y lo dice textualmente, hay 5.000 tanques dispuestos para entrar, y obviamente tener una intervención ahí, más allá de lo que está haciendo Hamas. O sea, decimos todo. Ahora, el problema es que eso va a generar más violencia, no va a resolver el problema, sino que va a generar que más generaciones de personas acrecienten un odio frente a un Estado que para ellos es un Estado que está ocupando un territorio, que entra en su lugar, destruye sus casas y que los quiere desalojar de los lugares donde viven. Entonces, con esa visión
que es la visión que expresan quienes están viviendo hoy en la Franja de Gaza, por ejemplo, el conflicto no está cerca de terminar. No es que eso es una solución, sino que se va a ir acrecentando. Andy, estamos hablando con Andy Flores, periodista de Internacionales, @soy.andyflores. Andy, te quiero hacer una pregunta que quizás es un poco ingenua. Vos, pero no importa, a veces las preguntas ingenuas me sirven más para entender. Vos recién hablabas de la ONU. Cuando hay este nivel de escalada de violencia o esta preocupación por lo que pueda llegar a pasar, ¿hay intervenciones internacionales? ¿Alguien que pueda ordenar esto? ¿Eso es imposible? O sea, es como Luke y sí seguí soñando. O sea, no hay un ordenador externo que diga, che, no podemos empezar a tirarnos misiles, meter tanques. O sea, ¿en algún momento hay que terminar con esto? ¿Es demasiado ingenuo lo que planteo o hay algo que se puede hacer o alguien que pueda intervenir? ¿Alguien quiere llamar a Estados Unidos? No me refiero a eso. ¿Alguien llamó a Estados Unidos de América? Pero digo, ¿hay algo que no sé, que solucione esto o no? A ver, le respondo con dos ejemplos. Sí. La ONU lo que hizo fue algo muy parecido a lo que hizo Argentina. O sea, textualmente los leo. Grave preocupación sobre la respuesta agresiva de Israel a las protestas en Jerusalén. Pidieron a Israel como potencia ocupante que levante inmediatamente su amenaza de desalojar a cientos de familias. Eso es lo que dice la ONU. Sí. Más que expresar ese comunicado, Nada. no lo está haciendo más que eso, porque tampoco hay un mandato a eso. Hamas, que es un tema muy polémico, que controla la Franja de Gaza, para Estados Unidos, para Israel, para Japón, para Canadá y para Australia, es una organización terrorista, está declarada como una organización terrorista. Claro. Ahora, para la Unión Europea lo consideró una organización terrorista en 2003, pero después hubo una apelación en el Tribunal de Justicia que todavía no se terminó de analizar, por lo tanto también está esa apelación pendiente. No es que a nivel internacional, si querés, hay una claridad sobre cómo se intervendría en un conflicto así. Y lo que sí, creo que quizás hay un poco más de prudencia, ahora que no está Trump en el gobierno, Sí. de los Estados Unidos, de la violencia de ninguno de los dos actores en este conflicto va a llevar a nada positivo, porque un montón de civiles van a terminar muertos o heridos, un montón de gente va a terminar sin casa, como refugiados, y solamente se va a incrementar el odio. Entonces es importante, yo creo que lo que destacan, por lo menos desde la Unión Europea, las Naciones Unidas, que haya un llamamiento a poner paños fríos y a la paz, porque sin eso no se va a poder avanzar a lo que sería el ideal. O sea, el ideal, ¿cuál es? Y bueno, que las dos partes encontraran una manera de coexistir en paz. Claro. O sea, que cada vez nos alejamos más. Esto, Andy, es un problema entonces, porque nunca termino de entender, no muy ingenuo, pero hay un tema territorial muy fuerte. Comparten un mismo espacio, dos culturas que poco tienen que ver, digamos, ¿no? No sé, en sus gobiernos o lo que sea. Ese problema, no sé qué solución puede tener, más que, digo, ¿no? ¿Alguien planteó algún tipo de solución respecto de eso o simplemente es como, bueno, convivan? Bueno, a ver, hay varios caminos hacia la paz o a la resolución de este conflicto. Por supuesto que hay muchas teorías que fueron transitando los años y que algunas estuvieron más de moda, más cerca de llegar, Sí. Estuvieron quizás con más chances de conseguir algún tipo de acuerdo. Hoy por hoy, la idea principal que reina mundialmente es que puedan coexistir y entiendo que quizás eso puede ser complicado. Claro. Pero que en algún punto la lejanía no es religiosa, o sea, no es una cuestión política que se monta sobre lo religioso, Claro. y ahí probablemente hay personas que lo pueden explicar mucho mejor que yo no soy un especialista en eso, pero no es que son religiones antagónicas que por algo innato se pegan entre sí, no, es una cuestión territorial y política, Claro. y lo que la respuesta, si querés, concreta, qué es lo que busca Hamas, qué es lo que dice en su... Cuando uno Sí. lee el objetivo de Hamas, lo que dice es, buscan el establecimiento de un Estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital en las fronteras establecidas en 1967. Eso es lo que dice la organización Sí. que hoy representa la Franja de Gaza. Ok. Eso es lo que buscan. Claro, es todo el tiempo un hervidero de Sí. todo, o sea. Y esto, perdón, y una cosita más, ¿esto saltó ahora o ya o es algo que no nos enteramos y sucede todo el tiempo, No, todos los todo el meses, tiempo. todo el tiempo? Sí. Ahora simplemente Un conflicto escaló. muy, muy largo siempre. En algún momento se pone picante y se Claro, se pone bombardean. picante de vez en cuando, pero esto claro. pasa
todo el tiempo. Claro, y ni por ahí nos enteramos mucho menos de las muertes o de los heridos o lo que sea. Está bien. Totalmente, sí, es algo que nunca se va, a veces se va de los titulares de los diarios. Claro. Y ahí, y el problema justamente es pensar que esto se puede resolver con más violencia. O sea, Claro. se puede resolver con una intervención armada, o se puede resolver de una manera que no sea sentándose en una mesa de diálogo e intentando hacer eso. Mucha gente va a decir, mira, esto es imposible porque en realidad empezó, mandó tal cosa. Bueno, no hay manera de que esto se resuelva entrando con tanques a ningún lado ni tirando cohetes sobre una ciudad. Claro. Y está el tema de las religiones y del origen de los pueblos, que es muy delicado, ¿no es cierto? Porque también se toman estas banderas de si yo soy judío, yo tengo que decir que Jerusalén es Israel y listo, y se terminó, Palestina no sufre una mierda. Y si yo digo que existe un genocidio palestino, soy un antisemita. Entonces, viste que es muy delicado está todo mezclado ahí, todo cruzado. Y por eso creo que es especialmente delicado el conflicto este. Totalmente, porque incluso es errado, me parece a mí, pensar que uno no tiene que perder de vista que lo que está pasando es que hay gente que tiene su vida, su casa, su futuro, su todo en riesgo. Entonces, que esa gente, si se incrementa el odio y se incrementa la hostilidad, esto va a seguir perdurando de generación en generación, o sea, va a ser cada vez más duro. Entonces creo que ahí apostar por una respuesta visceral es problemático, porque no es cuestión de decir, no, yo porque creo esto tengo que defender tal cosa. Yo creo que hay una cuestión que es más política, si querés, que tiene que ver con que no hay que estar unidos porque en abstracto, sino que hay una cuestión que es la paz, y que me parece que por ahí es el camino que se puede llegar a algo, y que si no, esto no tiene una solución que realmente vaya a ser perdurable, porque esa persona que hoy pierde su casa o que pierde un familiar, israelí, palestino, donde quieras, la pérdida es irreparable, pero más allá de eso, generacionalmente es algo que va a seguir. Es como, no, pero lo que Claro, sí. ¿Qué le va a comunicar qué le va a enseñar a sus hijos y a sus nietos? Odio, más y más odio. Exacto. Es esa la semilla que se planta. Eso porque termina en el extremismo. O sea, eso termina en el extremismo de los dos lados. Termina en la extrema derecha, termina en organizaciones que no buscan la paz como camino, terminan en situaciones de la cual nadie puede salir fácilmente. Andy, te agradecemos muchísimo esta participación en Queridos Humanos. Nos has ayudado mucho a entender ambos conflictos. Esperemos que todo mejore y que la humanidad pueda, no sé, ser una cosa mejor. Esa cosa que decís, bueno, no está mal Argentina, ¿viste? Que decís, epa. @soy.andyflores, periodista internacionales. Muchísimas gracias, Andy. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un placer, y cuando quieran estoy por acá. Besotes, Gracias, abracito. Un abrazo.